Arquitectura. Muchas entregas. Muy buenas noches, tengan todos ustedes, colegas y amigos de Radio Arquitectura. Sean bienvenidos a una emisión más de su programa Noches de Entrega. Mi nombre es Fabián del Valle y recuerden que la línea de contacto para que nos puedan seguir en redes sociales, en Facebook, estamos como Radio Arquitectura, en YouTube como Radio Arquitectura, en Twitter e Instagram como @radioarc. Ahí estaremos para ustedes compartiendo mensajes y demás. También recibiendo los comentarios, algunos que tengan ahí la oportunidad de navegar un poquito por el Instagram. Ahí dejamos algunas preguntas abiertas para que puedan contestarlas o mandarnos su respuesta correctamente. Ahí durante esta emisión estaremos hablando y comentando del tema del día de hoy, que es software libre y licencias o versus licencias. Hablando de todos estos temas que de repente a veces como estudiantes nos preocupa, saber cuáles softwares podemos utilizar, si existe alguno que otro que podamos utilizar libremente, o también aquellos que te dan la oportunidad de tener, aunque no es una versión pagada, pero también puede ser una versión que es autorizada por alguna marca importante e interesante y sobre todo de renombre, ¿no? Como el ejemplo del día de hoy que tenemos a Óscar Serrano, que pues es arquitecto y que nos estará hablando un poquito al respecto de toda esta situación del software ya que tiene una correspondencia de licencia. Pero no antes, vamos a primero presentar también a nuestros invitados conductores que ya tienen ya ¿cuántos años? Cierto. Que ya tienen 6, 7 emisiones cada uno, que empezaron con este reto de noches de entrega y que pues obviamente pues tuvieron una participación bastante interesante y que había faltado recordar ese tema, ¿no? De que por qué estaban aquí como conductores y por qué también habían llegado a estos micrófonos virtualmente, porque obviamente sabíamos que hace mucho tiempo, pues Noches de Entrega era formalmente físico en un espacio y lugar, pero ahora con toda esta situación pandémica y demás cosas que tuvimos hace varios entonces o varios años con Radio Arquitectura, que cambiamos a una situación virtual, pues ya encontramos una manera de hacer otra conexión con otras personas, no solamente en la Ciudad de México, sino también fuera de ella. Dulce, Ayón, ¿cómo estás? Muy buena noche. Hola, buenas noches. Estoy muy bien, gracias Fabián y hola a todos. Eso. Ya la semana pasada por ahí no tuvimos programa, pero pues esta vez venimos con un tema interesante y pues con un invitado que por ahí nos estará contando un poquito de lo que trae. Igual Efectivo. saben que nos gusta leer sus comentarios y pues nada. Toño, ¿cómo estás? Hola Dulce, hola Fabián, hola Oscar, y hola a todas las personas que están escuchándonos. Muy contento de estar otra vez aquí después de ya un ratito. Nos vamos a desvelar ahora hablando de los programas, como dice Fabián y Dulce, de toda esta oferta que se nos presenta cuando somos estudiantes y luego no sabemos ni a cuál ir, ni cómo aprender, ni cómo empezarle o cómo le entras a los programas, ¿no? Entonces, pues vamos a tener el apoyo de Oscar que nos va a platicar más a fondo de esto y pues contentos de estar aquí. Efectivamente, qué bueno que lo dices, mi estimado Toño. Y pues saludar a Óscar Serrano. ¿Cómo estás, Óscar? Muy buena noche. Gerente de producto o gerente de marca, ¿cómo te gusta más decirlo? El gerente de producto está bien, Fabián. Qué gusto que tenerte por acá, qué bueno que tener a gente de Graphisoft aquí en estos micrófonos, que ya tiene tiempo que los conocemos, pero no hemos tenido como tanta oportunidad de estar en estas transmisiones en vivo, que precisamente en noches de entrega es un poco complicado porque pues son las 11 de la noche, ¿no? O sea, para ustedes ya se terminó la hora laboral, ya obviamente ya no hay ahorita micrófonos, pero platícanos, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué eres arquitecto? Y precisamente, ¿cuál es el motivo que representas o por qué representas a Graphisoft? Gracias, Fabián. Pues primero, muy buenas noches a todos. Muchísimas gracias por la invitación. Estoy muy contento de poder estar esta noche con ustedes. Y bueno, les platico brevemente sobre mí. Yo
Me gradué con honores de arquitectura por el Tecnológico de Monterrey, Campus Querétaro. Ahí obtuve el premio al mérito estudiantil. Órale. Estudié también en el extranjero, como en Krakow University of Technology en Polonia. Y desde el año 2014 me uní a Graphisoft, ¿no? Y entonces desde entonces me convertí un especialista y sobre todo promotor de la metodología BIM y sobre todo también del concepto de Open BIM, que si quieren más adelantito podemos hablar sobre esto porque va muy relacionado con la plática. Y bueno, he tenido también la fortuna de participar como conferencista en las principales escuelas de arquitectura de toda Latinoamérica, porque también he estado apoyando la implementación BIM de diferentes empresas, tanto del sector privado como del sector público, igual en varios países de Latinoamérica. Otro dato interesante es que formé parte del Comité Técnico de Normalización para el desarrollo de la primera norma BIM en México, que se publicó en el 2016. Órale. Y bueno, he continuado apoyando justamente la capacitación de diferentes dependencias para ayudar en este caso a la estrategia de implementación que propuso Secretaría de Hacienda y Crédito Público el año pasado. Entonces, pues bueno, nuevamente muchas gracias y aquí estoy a sus órdenes. No, muchísimas gracias, Oscar. La verdad es de que es un gusto tener a gente tan capacitada y con mucha experiencia. Ya también igual, pues sabemos que todo esto del conocimiento del BIM para mucha gente es nuevo. O sea, desafortunadamente en México como que no tenemos tan mecanizado este sistema o esta forma de trabajar, porque no es solamente una aplicación. O sea, ese es el problema, que no entendemos cuál es el conjunto del BIM, ¿no? Que pensamos muchos que es un software que te ayuda y te facilita a tener diferente tipo de conexión con varias cosas, pero en realidad es un sistema más que ese software, ¿no? Sí, totalmente. O sea, BIM se refiere a un flujo de trabajo que al final es una serie de procesos y es una metodología que implica diferentes características como colaboración, coordinación multidisciplinaria, elementos paramétricos. Entonces, sí, de repente todavía nos toca que llega a haber cierta confusión y de repente piensan que es un software o un producto como tal o un entregable único como tal. Entonces, sigue habiendo todavía un poco de confusión y todavía más por el hecho de que cada vez escuchamos más sobre BIM, ¿no? Y que cada vez hay más y más información, entonces de repente puede ser abrumador tener tanta información al respecto, pero lo importante a conocer es que no se trata de un software, sino realmente se trata de una metodología o un flujo de trabajo. Aquí, como te comentábamos hace ratito antes de que empezáramos el programa, aquí afortunadamente tenemos como esta línea de personas de conducción, que unos son estudiantes, otros ya apenas acaban de egresar y algunos tenemos un poquito ya de experiencia. Y aquí me gustaría precisamente preguntarle a Dulce para que ella también igual te cuestione y te ponga ahí como en duda de qué es lo que ella piensa como estudiante de esto del BIM, y que si conoce alguna forma de trabajo o qué es lo que le dicen en la escuela también. Dulce. Pues fíjense que en la escuela ahorita yo estoy a mitad de carrera todavía, entonces como que no le dan mucho énfasis a todo esto de la tecnología BIM y así. Entonces tengo muchas dudas, pero empezaría con la primera, o sea, en arquitectura, ¿qué tan importante consideras que es? Súper importante porque es donde inicia un proceso que después se va a llevar a la etapa constructiva, ¿no? Entonces el arquitecto es quien inicia la etapa de, en este caso, de conceptualización, y desde aquí entra fundamentalmente el concepto de BIM por las herramientas tecnológicas que se vuelven un aporte que te va a permitir tener como muchísimas propuestas formales a través de un algoritmo, por ejemplo, y que entonces tú tengas la capacidad de poder analizarlo y dedicar más tiempo al diseño y no nada más a la parte de hacer planos y planos ejecutivos. Entonces, en realidad, el arquitecto es quien debe de iniciar con esta metodología porque durante el desarrollo del proyecto es cuando necesitas poner más atención, sobre todo cuando empiezas a integrar con ingenierías, con instalaciones, con estructura, porque si no se hace esto, es muy común que en la construcción existan muchísimos errores en la obra.
Y obviamente el detectar los errores en la obra y tratar de cambiarlos en la obra, pues me va a repercutir en sobrecostos y en retrasos del proyecto. Entonces, justamente es una gran responsabilidad del arquitecto que cuando esté diseñando y haciendo el desarrollo del proyecto tenga una integración y coordinación multidisciplinaria para que desde un entorno virtual, un entorno digital, pueda anticiparse a los errores y cuando se lo pase a la etapa de construcción, se construye exactamente como lo planeaste, ¿no? Entonces, definitivamente se vuelve la etapa más importante para el arquitecto, el concepto de BIM. Toño, Y a ver, no, sigue. bueno, más Toño. ¿No? Y aquí me vienen dos dudas. Una primero es que no sé si me estoy adelantando un poquito a los temas, pero por ahí me encontré con el término BIMX. No sé si me estoy yendo muy adelante o nos lo puedes contestar de una vez. Sí, BIMX es una aplicación gratuita para dispositivos móviles en donde tienes todo el acceso a la información desde tu celular o desde tu tableta. Algo importante que tienen que conocer es que BIMX, así se pronunciaría BIMX, BIMX en realidad no es un software para generar información ni para coordinar información multidisciplinaria. Entonces, BIMX al final es un poco el resultado del proyecto ya hecho. ¿Por qué? Porque en este caso puedes utilizar una plataforma BIM como ArchiCAD. Ahí generas la información, coordinas información externa y luego lo que estás haciendo es exportarlo a BIMX y entonces BIMX, al ser una aplicación gratuita para cualquier usuario de Android o de iOS, pues tenga el acceso a la información, ¿no? Entonces BIMX es justamente este visor de información, BIM. Ok, y pensando en esto como estudiante que estás, pues tienes que desarrollar un proyecto ejecutivo y ahí es cuando te empiezas a enfrentar a esto que necesitas que todo se integre. ¿Cómo le entras no digamos a un programa, porque ya lo decías, no es un programa, es una metodología? ¿Cómo le entras a esta metodología o cómo te puedes acercar a esto? Bueno, de entrada, importante conocer o escoger cuál es la plataforma BIM que van a utilizar, ¿no? Entonces, mencionaba hace un momento que no es nada más una cuestión de herramienta, en realidad el concepto de BIM tiene que ver con cuatro pilares importantes, ¿no? Los principales pilares de BIM sería uno tomar en cuenta los flujos y procesos, es decir, estudiar cuáles son los flujos de trabajo, analizar cómo la metodología va a impactar de forma positiva en todos mis procedimientos. Otra parte fundamental es la parte de guías y normas, que debemos siempre como tener estándares, ya sean nacionales e internacionales, en los que podamos basarnos para tener un lenguaje común de comunicación entre todos los actores y que cuando pasemos la información sea muy transparente. La parte tecnológica es el tercer pilar, que aquí sí es donde entra la herramienta, ¿no? ¿Qué software BIM voy a utilizar? ¿Qué plataforma como entorno común de datos voy a utilizar, etcétera? Y el cuarto pilar sería la parte de las personas, todo el recurso humano y por supuesto toda la capacitación que necesita para poder llevar a cabo. Entonces, si te das cuenta de esos cuatro pilares, el software solamente es uno de ellos, que es la parte tecnológica, y no es únicamente todo lo de tecnología, ¿no? Comentaba que también hay un entorno común de datos que se puede ir utilizando para gestionar y administrar los proyectos, pero la herramienta es solamente uno de ellos. Entonces, obviamente es un paso importante, sobre todo para los estudiantes que quieren iniciar, y algo de lo que tienen que tomar en cuenta, pues es cuál es el mejor software en este caso para diseñar, ¿no? Y en qué me basaría en cuál es el mejor software, en, por ejemplo, cuál es el más rápido de aprender, cuál es el más fácil de utilizar, cuál es el más intuitivo, cuál es el más gráfico. Entonces son algunas de las preguntas que pueden ir haciendo, o cuál tiene integración con otras de las plataformas que yo uso y que me gustaría usar, como Rhino, como algún software de renderizado. Entonces, estas son preguntas que nos pueden orientar a definir cuál es el software BIM principal que voy a utilizar. Y después de eso, pues algo importante que tienen que conocer los estudiantes es que afortunadamente todas las licencias de software BIM son gratuitas para estudiantes. Entonces, pues esto ya lo hace mucho más sencillo
porque no tienen que estar pensando entonces en dónde voy a sacar dinero para comprar una licencia, pues si la mayor parte del tiempo me la dedico sacando los proyectos de la escuela, obviamente no todos trabajan al mismo tiempo que estudian, entonces sería difícil que un estudiante pudiera comprar una licencia de algún software BIM. Entonces esto es algo muy bueno para estudiantes porque tienen a su alcance el software, ¿no? Gratuito. Entonces eso es bastante bueno. Entonces ahí lo que seguiría, después de haber escogido, después de registrarme en la página para descargar mi licencia educacional, pues ya empezaría un tema más puntual de capacitación, porque sabemos que también cuando somos estudiantes somos muy autodidactas y queremos resolverlo todo al momento, y si no, pues obviamente buscamos canales de YouTube, buscamos blogs, etcétera, pero sí nos hemos dado cuenta que cuando uno es autodidacta, pues quieras o no, se te llegan a pasar algunas cosas que pueden ser básicas. En este caso, como estamos hablando no nada más de una herramienta, sino de un flujo nuevo, un flujo de trabajo, pues es importante tener una orientación de un profesional para saber cómo utilizar esta plataforma de la mejor manera para el desarrollo de mis proyectos. Entonces, en la parte de capacitación ya es cuando se pueden acercar directamente con algún fabricante de software como nosotros, que eso es algo también muy bueno que ofrecemos directamente en Graphisoft, que además de toda la parte de licenciamiento, pues ofrecemos el soporte técnico, la capacitación, las certificaciones de diferentes niveles, acompañamiento, etcétera, ¿no? Entonces, pues creo que el camino es muy sencillo para los estudiantes por el hecho de que tienen todas las herramientas disponibles y sobre todo de forma gratuita. Esto que comentas prácticamente sobre la parte intuitiva de una persona como estudiante de arquitectura o de alguna otra disciplina, es muy, de verdad es muy importante porque desafortunadamente en ocasiones vemos que todas las aplicaciones, pues las dudas las podemos resolver o las podemos encontrar en los canales de YouTube y demás blogs que existen, pero no hay como también esa asesoría técnica real de un respaldo que es el creador de la aplicación o de los técnicos de las aplicaciones, ¿no? Porque desafortunadamente nos vamos con la situación, pues obviamente económica, porque sabemos muy bien que las licencias son bastante caras, pero también hay que conocer que ya en últimas épocas, pues ha habido programas que ayudan muchísimo a los estudiantes. Tú lo acabas de decir hace ratito, que existen este tipo de programas y que ese estudiante pues ya tiene esa facilidad o ese respaldo de la marca, ¿no? Y que creo que eso es indispensable de cada una de esas marcas que les están dando ese apoyo. Y ustedes como Graphisoft me imagino que tienen ya todo este desarrollo pensado y plasmado con el futuro de los jóvenes, ¿no? Sí, totalmente. Fíjate que hace poco hicimos un programa específico para estudiantes, justamente por nuestro compromiso que tenemos con el sector educativo, en donde este programa se llama ArchiCAD Campus Rep, que básicamente consiste en ser un representante de Graphisoft o un representante de ArchiCAD siendo estudiante dentro de su universidad, no importa cuál universidad, mientras esté estudiando algo relacionado con arquitectura, ingeniería o construcción, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, primero, muchísimos alumnos nos hacen llegar unos videos indicando por qué les gustaría ser Campus Rep y cómo pudieran aportar en su comunidad siendo los representantes. Y esto, ¿por qué te lo digo? Porque algunos de los beneficios que tienen estos estudiantes que son los Campus Rep es que nosotros directamente, nosotros los fabricantes, los capacitamos de forma gratuita y al 100%, es decir, los capacitamos hasta que logran la certificación profesional, que es la certificación de usuario avanzado. Entonces, con eso, lo que les damos, pues, es brindarles de ventajas competitivas internacionales, porque también los conectamos con despachos, no nada más de México, sino con despachos internacionales para que tengan la oportunidad de hacer prácticas, para que tengan la oportunidad de encontrar un trabajo mucho más rápido en cuanto sean egresados. Entonces, también les apoyamos al desarrollo de sus proyectos y estamos constantemente atentos a cómo están desarrollando sus proyectos y ahí es cuando
nos metemos a monitorear para poder proponer cómo mejorar el proyecto, no en cuanto a diseño, sino en cuanto a la parte tecnológica, ¿no? Proveer mejores prácticas del uso de la herramienta. Entonces siempre los estamos acompañando durante todo este proceso. Entonces, pues si te das cuenta, para un estudiante recibir el soporte, el apoyo, la capacitación gratuita, pues es increíble. Y realmente lo único que tienen que hacer estos estudiantes, pues es justamente el seguir permeando este conocimiento que nosotros les damos hacia otros estudiantes dentro de su comunidad y de una forma muy libre, ya sea a través de eventos creativos, a través de talleres, a través de conferencias. O sea, el punto es que logren sumar a otros estudiantes a que se unan a esta metodología o a este flujo de trabajo. Y pues a cambio ellos tienen muchísimos beneficios, ¿no? La certificación, la capacitación, la conexión con la bolsa de trabajo. Y también algo muy interesante es que otra cosa que los motiva es que también llegamos a hacer un concurso, ¿no? Entonces, como tenemos muchos campus reps en diferentes universidades del país y también lo hemos ampliado a toda Latinoamérica e incluso ha crecido a nivel mundial este programa, eh, hay un base camp, un campamento de 2 semanas que se hace en Budapest, en Hungría, que es la sede de Graphisoft. Y estos estudiantes que resulten ganadores de este concurso, pues tienen la oportunidad de ir a Budapest, obviamente todo pagado, durante estas 2 semanas. Y ahí siguen aprendiendo, en este caso ya de programadores, de desarrolladores, de arquitectos de Hungría, y también conocer las experiencias de otros estudiantes de otros países. Okay. Entonces también están viendo cómo lo están haciendo en otras universidades, cómo lo están trabajando en otros países. Entonces, pues obviamente, además de toda la parte tecnológica, se llevan toda una parte de experiencia internacional, pues súper valiosa, que obviamente también regresan muy motivados, porque todo eso que aprendieron, pues igual tienen también como ese compromiso y esas ganas de poder permearlo con sus otros compañeros, ¿no? Entonces este es un programa bastante atractivo, bastante interesante para todos los estudiantes, porque además muchos de ellos siempre realizan cursos de forma gratuita hacia otros estudiantes. Entonces, casi todos los demás tienen la oportunidad de aprender de forma gratis estos cursos, porque sabemos que estos seleccionados tienen una orientación, los ayudamos no nada más a dominar el software, sino les brindamos herramientas que tengan la seguridad de presentar en público, herramientas de comunicación, ¿no? Se vuelve realmente una dinámica bastante interesante. Uy, suena muy padre. Ya estoy bien interesada. Oye, y por decir, mencionabas las capacitaciones. Ahorita con toda esta situación, ¿cómo las llevan a cabo? Todas totalmente online. Todas, ahora sí que lo puedes tomar desde tu casa, desde si alguien tiene que ir a la escuela, lo puede tomar desde la escuela. Entonces, desde que empezó la pandemia, absolutamente toda nuestra oferta de capacitación ahora se maneja de forma remota. Ok, y por decir, si hay un estudiante por ahí interesado en tomar alguna capacitación. Tenemos un portal que es Academia BIM, literal es academiabim.com, y en esta página van a poder encontrar el calendario y los diferentes cursos, ¿no? Entonces, pues realmente es muy sencillo porque únicamente se meten a la página y ahí ya pueden ver la información de registro, las fechas, los temarios y todo lo demás, ¿no? En este caso, nuestra oferta de capacitación está muy modulada porque sabemos que no todos requieren y no todos quieren el mismo nivel de capacitación. Entonces, sí tenemos un curso base que es, por ejemplo, de 20 horas para conocer de forma general el flujo de trabajo que abarca modelado, documentación, cuantificación, exportación a BIMEX para dispositivos móviles y que puedan hacer la presentación de su proyecto desde su celular. Eso se vuelve increíble. Y Sí, a partir de ahí uno va escogiendo como los otros módulos que le llaman la atención. Hay un módulo, por ejemplo, de diseño paramétrico, que es cómo se conecta ArchiCAD con Grasshopper. Hay un módulo específico de visualización para conectarlo, ya sea usando el motor interno de ArchiCAD, que es Cinema 4D, para renderizado fotorrealista, o exportarlo a otro software de animación como Lumion, Twinmotion, etcétera.
Hay otros módulos específicos como OpenBIM, programación GDL, evaluación energética, vaya, una serie de especialidades que los alumnos pueden optar por qué camino irse, ¿no? Entonces esa también es la gran ventaja, que son cursos como pequeños, pero una gran oferta que se adaptan a lo que ellos van necesitando en el camino. Aquí ya andan preguntando en Facebook. Andrés López dice que llegó tarde, que cuándo darán a conocer los resultados del Campus Rep. Ya, justamente ya estamos, yo creo que la próxima semana ya los tenemos, ya tenemos a los seleccionados, en este caso de la próxima generación, así que la próxima semana los estaremos dando a conocer. Eso, para que la gente que también igual pues esté atenta a estos resultados y que pues obviamente espere lo mejor, ¿no? Porque la verdad es de que tantos años en este rollo de la arquitectura, digo, no tengo tantos, pero al menos 15 años ahí ya de experiencia un poquito, y me ha tocado de todo, ¿no? O sea, en realidad cuando yo empecé a dibujar digamos, en su versión CAD, de AutoCAD, pues obviamente existía pues hace no tantas competencias, ¿no? Estamos hablando de, estaba como en la versión 12 y estaba en el ArchiCAD versión, creo que, no sé si era 7 o 6, no estoy totalmente seguro, sí tienen como una diferencia entre un tiempo y el otro, y sinceramente sí existía pues un desarrollo totalmente distinto, fuerte entre la aplicación, ¿no? Y ahora creo que sí ha habido como un desarrollo bastante fuerte por Graphisoft, que le han dado como un empuje bastante tanto intuitivo en la exploración de la aplicación, como también explorar en otro tipo de cosas, ¿no? Como las instalaciones y otro tipo de versiones ya en el renderizado y demás cosas. Entonces, esa evolución que se ha dado conforme a los años creo que ha sido bastante interesante, y me gustaría como conocer un poquito de esa historia de cómo se ha dado y cómo ha ayudado el conocer este tipo de a lo mejor de necesidades o requerimientos por el usuario. No sé si nos puedes Claro, platicar. sí, por supuesto. Mira, justamente una de mis responsabilidades como gerente de producto, pues es estar cerca de los clientes, y el estar cerca implica estudiar sus flujos de trabajo, ¿no? Entonces, analizas cómo están haciendo la entrega de sus proyectos, cuáles son sus cuellos de botella. Entonces, una vez que analizamos justamente todo el desarrollo de sus proyectos, es cuando me voy dando cuenta de qué podría mejorar para ellos, o de que ellos mismos me comunican qué necesitarían para ser más rápidos, para ser más productivos. Entonces, todas estas ideas yo me las llevo directamente a las reuniones que tenemos en Budapest. Me reúno con todos los demás gerentes de producto de las otras subsidiarias, y ahí es cuando justamente vamos haciendo el roadmap, ¿no? Esta hoja de ruta en donde vamos determinando, por supuesto, las prioridades, qué es lo que vamos a desarrollar en las siguientes versiones de ArchiCAD. Entonces, algo súper interesante es que todos estos desarrollos siempre están basados en lo que nosotros mismos escuchamos y estudiamos de los clientes, y ya con eso, obviamente, cuando lo lanzamos, pues sabemos que impacta de forma positiva y muy rápido para los clientes, porque en realidad fue algo que ellos mismos pidieron. Entonces, todo este desarrollo a lo largo de los años, pues justamente va respondiendo esas inquietudes, esos deseos, y eso que vemos cómo está evolucionando. Algo también muy interesante en el desarrollo, obviamente la parte del cliente es fundamental, pero nosotros también siempre tenemos que estar innovando y proponer soluciones disruptivas, ¿no? Uno de los momentos en los que propusimos soluciones disruptivas que definitivamente revolucionaron la forma de realizar proyectos fue cuando introdujimos el concepto de teamwork, que es básicamente el trabajo en equipo en tiempo real sobre un mismo proyecto, ¿no? Y una referencia o una analogía muy básica sería, por ejemplo, un documento de Google Drive, en donde todo el mundo está conectado en una hoja de cálculo o de Word, y los cambios que están haciendo las otras personas, todo el mundo lo está viendo en tiempo real. Entonces, eso mismo nosotros lo introdujimos, pero mucho antes de que saliera incluso Google Drive, pero a través de modelos digitales, modelos tridimensionales. Entonces, el hecho de que todos puedan estar trabajando al mismo tiempo, igual sin importar la ubicación geográfica, pues fue una de esas soluciones disruptivas que cambiaron la forma en la que hoy se desarrollan los proyectos, ¿no?
Eso fue hace varios años. Este año tenemos también la fortuna anunciamos en el lanzamiento de ArchiCAD 24 Okay. otra solución disruptiva, que es aquí lo que comentas, el empuje que hemos tenido con la parte de ingeniería, sino nada más con la parte de diseño y arquitectura. Hay un concepto que se llama diseño integrado, ¿no? Que básicamente este concepto lo que propone es una colaboración estrecha desde el inicio del proyecto que integre a arquitectura e ingenierías, porque normalmente el proceso y los flujos de trabajo en la construcción, pues a pesar de tener todas estas herramientas digitales, los flujos de trabajo siguen siendo muy tradicionales en cuanto a que son secuenciales, ¿no? O lineales. El arquitecto hace su propuesta, ya que termina, se la pasa al ingeniero, y entonces el ingeniero ahora sí se toma su tiempo para hacer el cálculo estructural, para hacer el análisis, y luego lo regresa con el arquitecto. Entonces son tareas que están siendo secuenciales y que al final estamos perdiendo tiempo cada que cambiamos de disciplina, ¿no? Y ahora pásaselo a los ingenieros para que hagan el cálculo de las instalaciones y luego me lo regresan unas semanas después, etcétera. Entonces ahí hay mucha pérdida de tiempo. Algo que hicimos en este caso con ArchiCAD 24 fue justamente resolviendo este concepto de diseño integrado y dando la oportunidad de verlo realizado, es que desde el instante en el que el arquitecto está haciendo su propuesta del proyecto con un criterio estructural, en ese instante y de forma automática se está generando un modelo analítico estructural. Este modelo analítico estructural es lo que necesita el ingeniero estructural para hacer el cálculo, para hacer el análisis. Entonces, eso permite la posibilidad de que así como entre arquitectos trabajan en tiempo real sobre el mismo archivo, que pueda sumar a las ingenierías a que también estén conectados en el mismo archivo y que cada cambio que estás haciendo siempre se esté coordinando con ellos y ellas puedan estar trabajando de forma paralela y no hasta que tú termines todo el proyecto, ¿no? Entonces, eso es algo que integramos, además de soluciones como el modelador MEP también integrado, que es para justamente todo el modelado de las instalaciones del edificio. Entonces, de esa forma es que ArchiCAD también se convierte ya en una solución multidisciplinaria y no nada más como para arquitectos como se veía en años anteriores. Y sobre todo, como dices, ¿no? Que es un trabajo en equipo, siempre se trabaja en equipo. Y respecto a lo de Campus Rep, me parece muy acertado esto porque creo que muchas veces lo que nos frena entrarle a un software desde el inicio de nuestro proyecto es que a lo mejor nuestros amigos no los manejan y con ellos vamos a estar trabajando. Entonces, la interacción es difícil. Y como que digamos que plantas esta semilla con una persona y empieza a llevarlo hacia los demás, ¿no? Y la verdad es que de esa manera conocí a ArchiCAD. Alguien en la ESIA Tecamachalco dijo que sabía utilizar ArchiCAD y al final nos terminó dando un curso a los amigos ahí en el Colegio de Ingenieros Arquitectos. No sé si estaba involucrado en esto de Campus Rep, pero pues así fue como lo conocimos. Y aquí en Facebook nos deja un comentario relacionado Severini Mesulida, que dice: ArchiCAD es el software que más me gusta al momento de desarrollar un proyecto arquitectónico, además de que es más fácil y mejor que Revit, pero sí veo que tiene la desventaja de que no es tan usado por el medio profesional, las bolsas de trabajo y las empresas no buscan a quien use ArchiCAD. Todos quieren Revit. ¿Qué opinión tienes respecto a esto? Ya, pues mira, de entrada, ArchiCAD es un software europeo, es un software que nació en Hungría. En 1982 nació la empresa y en 1984 salió la primera versión de ArchiCAD para Mac. Entonces, eso de entrada habla justamente de la intuitividad que tiene también la Mac, en que ArchiCAD de alguna forma se adaptó con el sistema operativo para funcionar de una forma muy fácil para todos los usuarios. Entonces, pues por muchos años ArchiCAD se mantuvo como más internamente en el mercado europeo y digo, actualmente es el software BIM más usado para varios países como Alemania, como Suiza, como Japón, para la parte de diseño, para la parte de arquitectura. Entonces, pues justamente algo que sucedió, pues es que todo ese crecimiento fue más en Europa y muchos años después fue cuando empezó a llegar en este caso al continente americano, ¿no? Y en este caso,
pues Autodesk es una empresa americana, entonces empezó a comercializar su solución. Y pues algo que está pasando también afortunadamente es que veo cada vez más el crecimiento de ArchiCAD, no solo en México, sino en toda Latinoamérica, porque también cada vez hay más empuje del gobierno en cuanto al uso de estándares neutrales, estándares internacionales, y esto de alguna forma justamente apoya a ir equilibrando justamente esa competencia, porque si hay una licitación, lo que te piden es un formato neutral y no un formato que dependa de algún software en específico. Entonces eso es algo muy bueno, y entonces afortunadamente está creciendo mucho el uso de ArchiCAD en toda Latinoamérica y también en las universidades, ¿no? Entonces, también no se dejen llevar nada más porque uno u otro software sea más comercial en algún lado, porque igual yo siempre también hago aquí la analogía de que, por ejemplo, no significa que el auto más vendido sea el mejor, ¿no? Entonces, realmente lo que tenemos que hacer es adaptarnos al flujo de trabajo o a la solución que más nos guste y no precisamente dejarnos llevar únicamente por cuál es la más comercial en el ámbito profesional, porque eso vemos que también está cambiando mucho, ¿no? Antes seguramente Revit era el software más usado en algunos países y ahora ArchiCAD ya se volvió el número uno, viceversa. Entonces, realmente lo importante es sentirnos cómodos y disfrutar el proceso, ¿no? Entonces, algo que tiene muy bueno ArchiCAD es que justamente tiene esa intuitividad que hace que sea muy divertido, porque casi es como si estuvieras jugando en cuanto estás modelando, ¿no? Y el hecho de que lo puedas integrar con otros programas y renderizar ahí mismo. Entonces, algo que yo veo también muy buena en ArchiCAD es que es como una solución muy robusta, muy completa, y que no tienes que estar exportando de software para cosas sencillas dentro de un mismo proyecto, dentro de una entrega que tiene un alumno, ¿no? Entonces, por ejemplo, si necesitas hacer el modelo tridimensional detallado, lo haces ahí, ahí mismo haces los planos ejecutivos. Si necesitas renderizar, ahí renderizas. Si empiezas a integrar ingeniería, si necesitas detectar colisiones con herramientas automatizadas, ahí mismo lo haces en ArchiCAD. Entonces, en ningún momento tienes que estar exportando y volviendo a hacer cambios. Entonces, eso es algo muy bueno que tiene ArchiCAD versus, en este caso, la competencia que menciona, ¿no? Que en su caso, si necesitan detectar colisiones, oye, llévatelo a Navisworks. Necesito algunos planos detallados, regrésatelo a AutoCAD en 2D. Necesito un render, ya sea que le ponga el plugin o lo exporte en 3D Max o en alguna otra solución. Entonces, aquí es donde vemos, sobre todo, la mayor ventaja que tiene para los estudiantes, que se pueden volver expertos de una forma muy rápida y empezar a trabajar de una forma incomparable con un flujo tradicional únicamente a través de planos. Justo eso iba a preguntar, para los que no han usado ArchiCAD, o sea, ¿qué tan complicado o fácil es aprender a usar este software? Es súper fácil de usar y te lo digo por experiencia, porque en la universidad, cuando yo desarrollé mi primer proyecto, lo hice en ArchiCAD y ni siquiera había tenido ni una sola hora de capacitación. Vi que alumnos de semestres avanzados ya lo estaban utilizando bastante, entonces pues quieras o no te empieza a llamar la atención, ¿no? El cómo es que hacen sus entregas más rápido, cómo tienen unos proyectos muy padres. Entonces, ahí desde segundo. Ahí tuvimos un detalle con Oscar, pero no se preocupen, ahorita lo volvemos a detectar o a conectar. Para la gente que esté del otro lado, recuerde que está la conexión vía Facebook o vía Radio Arquitectura. En YouTube también están, nos pueden seguir ahí completamente en vivo. Estamos en Instagram también. Cualquier cosa, comentario que quieran hacerle a nuestro invitado del día de hoy, recuerden que este programa se hace gracias a ustedes, a sus comentarios y demás, que pues precisamente pues estamos hoy con un experto que ya tiene una trayectoria bastante interesante y que sobre todo pues conoce muchísimo de todo este tipo de plataformas y demás. Entonces, ustedes no se preocupen, pueden escribirnos, preguntarnos, demás. Yo recuerdo ahorita que Oscar estaba hablando precisamente de esos inicios de ArchiCAD en México. Me acuerdo que la primera oficina formal de arquitectura que tenía
precisamente el uso de esa plataforma, de ese software, era Michelle Rodkin, y que no sé si se acuerdan que la portada de esa aplicación de ArchiCAD era esta casa roja en las lomas de Michelle, que era creo que la P11 o no me acuerdo qué número de proyecto le llamó o cómo le había determinado, y precisamente era la portada de ArchiCAD en México o a nivel Latinoamérica, mejor dicho. Entonces, esa oficina, y estaría interesante preguntarle un día de estos a Michelle, que creo que sí nos lo diría, y creo que también igual lo comenta mucho porque él fue como como estos cuates que de repente usan sus tenis y que los empiezan a patrocinar o anunciar y demás. Pues así Michelle fue en ese entonces con ArchiCAD, que era bastante interesante conocer como esa forma de trabajar, porque todo lo que hacía Michelle era con Mac. Siempre todos sus proyectos eran en base a Mac. No sé si llegaron bueno, los que yo creo que son como de mi generación y demás, de repente él llegaba con su iMac y buscaba la manera de cómo conectarse, porque también no había forma a veces en las conferencias de conectarse, porque no todos teníamos como ese pues los ingresos o todos o esos equipos para poder conectarnos, pero era bastante interesante como conocer esa perspectiva o cómo un arquitecto podría estar patrocinado por una marca. Era bastante interesante. La verdad es que estaría preguntarle bien a Oscar si conoce o sabe cómo llegó Michelle a ArchiCAD y saber un poquito más al respecto, pero la verdad es que sí está bastante intuitivo y demás, pero no sé, ustedes cómo han visto o cómo han encontrado este uso de aplicaciones intuitivas y demás, cómo se sienten en base a ello. Uy, pues yo estoy en la etapa de que sé manejar pues las que te inculcan en la universidad, ¿no? Con las que comienzas, con las aplicaciones, que AutoCAD, por ahí ya tuve un curso de Revit, pero creo que luego me pongo a buscar y hay muchos que me llaman la atención, entonces es como que quiero aprender y realmente no sé cuál es la mejor para hacer mis proyectos. Y ahorita que Oscar estaba platicando justo de que pues, lo intuitivo y también de que nos necesitamos muchas herramientas, empezamos a experimentar, a buscar. Eh, Creo que estas herramientas como ArchiCAD, que son muy intuitivas, nos permiten, sí, como decía, estar jugando. Yo recuerdo que después de de ese primer curso, me puse a levantar muros y fue muy, muy intuitivo, pero ya nos puede seguir contando Oscar. Eso. Sí, una disculpa por No, no esta te pequeña preocupes, no te falla preocupes. técnica. ¿En qué me quedé? ¿Qué fue lo último que me alcanzaron a escuchar? Nos estabas contando de cuando que no tomaste ni una hora de De capacitación antes capacitación. de tu proyecto. Ya, y entonces, de ahí me di cuenta que pude sacar el modelo, pude sacar los planos, hacer el despiece para la maqueta, exportarlo incluso en ese momento para hacer el render en Atlantis. Y pues ahí fue cuando me di cuenta que era muy fácil, porque además el proyecto que hice tenía cubiertas inclinadas y ventanas irregulares y pues estaba un poco fuera de lo ortogonal. Entonces, desde ahí ya me di cuenta lo magnífico que era, ¿no? Por supuesto, también después tomé clases de Revit, clases de AutoCAD, clases de otro software, pero es cuando te das cuenta de lo valioso que es ArchiCAD, ¿no? Y ya después sí tomé un curso en forma de ArchiCAD dentro de la universidad, está dentro del plan de estudios, y pues ya ahí comienzas a perfeccionarlo, ¿no? Entonces, una vez que empiezas a conocer lo rápido y productivo que eres usando un software como ArchiCAD, pues ya nunca más quieres volver a saber nada de AutoCAD ni de algún otro software que sea más complicado. Entonces, Es que pues sí, justamente pasa eso, ¿no, Oscar? Que te empiezas a casar con una aplicación y que de ahí ya no cambias. Ahorita que también te desconectaste, estábamos ahí platicando un poquito de cómo había llegado, bueno, yo de que recuerdo cómo en México se anunciaba ArchiCAD y que uno de esos arquitectos que tenían ahí como, no sé si patrocinio o decirlo así, era Michelle Rodkin.
y que precisamente la portada de la licencia o del software era esa casa roja que tenía en las lomas, que no me acuerdo si era la P11 o no sé qué número, pero era precisamente la portada de ese. ¿Tú conoces un poquito de esa experiencia con Michelle? Pues conozco a Michelle y hemos tenido la oportunidad de ser conferencistas en algunos eventos juntos, entonces ahí me siento muy honrado por eso. Y pues es justamente que ese proyecto en específico se escogió como portada porque en su momento era cuando presentaban en ArchiCAD la herramienta de perfil complejo, que es lo que te podía hacer básicamente que cualquier detalle que tú dibujaras en 2D se pudiera extruir su geometría para el modelo tridimensional. Entonces esa casa tenía justamente esa característica de no ser ortogonal, sino de tener una serie de curvaturas en toda la fachada, que obviamente se logró después de tener esa herramienta muy fácil con ArchiCAD y también por eso se escogió, ¿no? Como para darle introducción a la nueva herramienta. Eso, qué bueno Oye, que lo comentas. Toño. y por ahí, esta es una anécdota 100% real, que tengo una amiga que cuando empezó a utilizar ArchiCAD, sus entregas las entregaba a tiempo, y eso no es juego, porque sí le invertía mucho tiempo a estar sacando cortes, a hacer detallitos, pero ya en una comparativa sí alcanzaba a llegar a plotear y sacar todos sus archivos y convertirlos sin ningún problema. Eso yo lo puedo asegurar. Sí, y te digo que ahí también me consta porque yo también me llegaba a comparar a veces justamente con otros alumnos que seguían usando AutoCAD para sus entregas y con el grupito con el que yo usaba ArchiCAD, pues sí, de repente nos veían con odio, con envidia, porque en ese momento yo también, por ejemplo, me gustaba mucho bailar, siempre estaba en grupos estudiantiles y en mil actividades extracurriculares entre tantas cosas que hacía en la universidad, también daba clases de salsa, ¿no? Ok, De baile. órale. Entonces, pues todo el mundo me llegaba a tener como esa cierta envidia de que en las entregas, pues todo el mundo desvelándose y pasando las noches completas y yo en la noche era como que, oigan, ya me tengo que ir, entonces me iba a una antro que se llama Barrabana, bailaba Órale. salsa, regresaba, terminaba y a dormir y todo el mundo se seguía trabajando con su entrega, entonces sí era muy evidente que era mucho más rápido, mucho más productivo cuando estaba usando ArchiCAD con mis compañeros. Yo les tengo que confesar que no lo he usado, pero lo voy a empezar a usar. De hecho, lo voy a descargar hoy. Muy Y buena les elección, cuento Dulce. mi experiencia el próximo jueves, porque sí me intriga un montón de que sea rápido, fácil de usar, y luego esto que dice Toño, que se puso a jugar ahí y que es entretenido. Pues la verdad con Reddit luego se me hace tedioso porque se me olvida cómo hacer algo y me tengo que meter a las grabaciones de mis cursos para volverlo a hacer y todo esto. Oigan, y por ahí tenemos unos mensajes antes de que se me pase a leerlos. Vientos. Tania R nos decía saludos a todos. Un saludo, Tania. Es un gusto que nos Saludo a estés mi mamá. escuchando. Eh, por ahí alguien comenta adiós, qué noche. Y Nushli Fernández nos dice saludos. Un saludo, Nush. Y por ahí Asbon nos dice que va a buscar imágenes para terminar de hacer su exposición de software. Software Y libre. por ahí están preguntando que si cuándo sale la siguiente convocatoria para el campamento, parece. Campus Rep. Ujú. Sí. Vale, para Campus Red lo hacemos la convocatoria cada semestre. Entonces, ahorita ya se cerró la convocatoria para los que inician en este caso entre enero y febrero. Ujú. Y más o menos por verano acá en México es cuando estaremos sacando la siguiente convocatoria para los que empiezan alrededor de agosto y duran entre agosto y diciembre. Sabemos que este año ha sido muy peculiar y han cambiado un poco las fechas. Trataremos obviamente de adaptarlo lo más posible a la mayor cantidad de universidades a como tengan sus programas, pero normalmente son así, cada semestre se abren las convocatorias. Y les comentaba que actualmente ya tenemos seleccionados, son alrededor de 100 alumnos los seleccionados en este caso en toda Latinoamérica. Entonces, pues está muy padre, porque empiezan a hacer comunidad también entre ellos y entre ellos
pues se conocen y tienen la oportunidad de ver a ver qué están haciendo en Chile, qué están haciendo en Colombia, cómo lo hacen en México. Entonces sí, sí es muy padre. Justo ahí, Cuando ¿cuántos? vean la próxima convocatoria, Ujú. los invito a que se inscriban, de verdad es Este una próximo experiencia año, ¿verdad? increíble. Sí, Sí, está muy padre. Yo por ahí hace días me llegaron rumores de ese tipo de dinámicas. Y dije, no manches, porque no sabía. sí, sí, sí. ¿Cuántos estudiantes de arquitectura de México más o menos son los que se envían? Em, Nos llegan, bueno, en este caso nos llegaron como 100 solicitudes de México y terminaron seleccionados alrededor de 35. O sea, sí es un buen número de gente que se compendia dentro de todo este lugar. ¿Y de dónde va a ser ahora? ¿O igual en Budapest? Sí, justo casi siempre va a ser ahí en Budapest porque justamente tienen la oportunidad de conocer el corporativo, de platicar con los desarrolladores. Yo estaba igual muy emocionado cuando al principio empecé a trabajar en Graphisoft y que empecé a conocer a la persona de, oye, tú inventaste la varita mágica, tú le metiste el renderizado ArchiCAD. Entonces el hecho de que empiezas a conocer toda esa gente que está detrás del desarrollo del software, pues es muy emocionante, ¿no? Sobre todo cuando te gusta mucho la parte tecnológica. Entonces siempre es en Budapest para tener esa oportunidad de tenerlos de cerca a todos los que trabajan con el software y además de que Budapest es una ciudad Majestuoso. majestuosa, así que realmente es increíble vivir la experiencia allá. Eso. Ahora, entrando un poquito al tema de este rollo de las licencias libres contra el software o las licencias pagadas o como le quieran llamar o como le quieran decir, ¿ustedes qué han visto en base a todo este desarrollo o esta gente que empieza a desarrollar aplicaciones o software que es completamente libre o es de código abierto, como le dicen? Que precisamente varias personas aportan un poquito a su experiencia y a generar como estas aplicaciones en donde pueden desarrollar tanto CAD como renderizados, también de instalaciones he visto, o sea, hay muchas cosas que se empiezan a ver últimamente pues obviamente en la red, y que es precisamente en base a pues a muchos yo creo que le dicen como anarquismo de alguna manera, por la situación de dejar la apertura de conocimiento o porque darle oportunidad a las personas que no tienen ingresos, no sé, hay como varios temas, pero ¿tú qué piensas al respecto de ese tema, mi estimado? Pues fíjate que de entrada he visto algunas páginas que hablan sobre el software libre. Llega a haber confusión porque muchos de estos que hablan de software libre en realidad no es software de generar información, sino es simplemente software de visores de información, específicamente el formato IFC. Ujú. El formato IFC es este formato que es neutral, internacional, con el que puedes comunicarte sin importar el software BIM que uses, es decir, si el estructurista está usando Revit, si el de instalaciones está usando, no sé, o el otro ingeniero está usando Tecla, o vaya, aunque existan muchísimos software BIM, el formato para poder comunicarte con todos ellos es precisamente IFC, ¿no? Entonces, lo que llega a ver cada vez más de forma gratuita son los visores de archivos IFC, ¿no? Entonces, sí hay esta confusión porque piensan, ok, esto es un software libre, o sea, sí es libre, pero no te sirve para generar una información y mucho menos todo el flujo de trabajo BIM que requiere un proyecto, ¿no? Y sí de repente llegan a haber algunos generadores de información, pero también muchos tienen que ver con cuestiones de que justamente tienen la programación abierta para que tú, por ejemplo, en Python puedas hacer la programación y desarrollar algo, pero ahí es cuando todos esos desarrollos que haces en Python ya los traen integradas las plataformas que ya existen. Entonces ahí es cuando ya no se vuelve rentable porque obviamente, por ejemplo, en Graphisoft en Budapest tenemos cientos de programadores y tenemos Ujú. más de 35 años de experiencia en el desarrollo del software. Entonces, ¿tú crees que se va a comparar la calidad de un software BIM como ArchiCAD con uno libre Para nada. que no tiene tanto desarrollo, que no te da soporte, que no, no te acompaña, que no te resuelve dudas, que no se actualiza siempre, que nada te asegura que va a seguir existiendo en un par de años?
Entonces, esa es cuando yo veo las grandes desventajas. Y también ha cambiado mucho la forma en la que vemos el licenciamiento, ¿no? Antes, y creo que lo comentaron en alguna parte del programa, que el licenciamiento profesional dijeron que era caro, Ujú. ¿no? Pero afortunadamente también ha cambiado mucho ese esquema, porque sabemos que también ha cambiado mucho el esquema comercial de diferentes empresas. Entonces hay mercados muy específicos como Estados Unidos, por ejemplo, que casi todo es a través de suscripciones. Entonces, en mercados como Estados Unidos también ya liberamos la parte de ArchiCAD como suscripción, en donde pagas simplemente mensualmente por usarlo. Aquí en México tenemos licenciamiento en renta, no nada más el licenciamiento perpetuo. Obviamente, cuando lo ves a largo plazo, en términos de inversión, pues sí conviene mucho más invertir en una licencia perpetua, ¿no? Ujú. Pero si estás empezando, incluso acabamos de sacar una nueva licencia, un nuevo tipo de licencia para los que son recién egresados, que, ¿sabes cuánto te cuesta esta licencia? Cuesta alrededor de 8,000 pesos al año. Entonces, en realidad ya se vuelve realmente algo, pues, bastante asequible Accesible. para todas Ujú. las personas que realmente desean iniciarse en BIM. ¿No? Entonces, antes sí era como, oye, es que comprar una licencia es carísimo y me va a costar mucho trabajo, pero hoy ya tenemos justamente toda esa flexibilidad de licenciamiento que se adapta a los diferentes perfiles, como el recién egresado, que por 8,000 pesos al año ya la tiene, como empresas medianas que tienen únicamente proyectos en ciertos periodos que pueden optar por comprar por rentar sus licencias por determinados meses. O por supuesto los despachos formales continuos que constantemente tienen proyectos, pues les conviene más las licencias perpetuas, ¿no? Entonces también ya ha cambiado mucho esa forma en la que pensábamos que era en cuanto a adquirir licenciamiento. Es que justamente es eso, ¿no? El tema del adquirirlo en sus años. La verdad es que sí era bastante caro el adquirir una licencia, ¿no? Y optabas por esta cuestión de cuando existía muchísimo más la piratería, que ibas al centro de la Ciudad de México, ahí a Meave y toda esta zona en donde comprabas el software y que te llevabas con un disco, dos discos o tres discos, no sé cuántos discos de repente te vendían para que podrías, pues obviamente, adquirir el producto, pero que también igual pues de repente pues sabíamos que esas cuestiones pues no eran pues confiables, ¿no? Nada confiables. Una por la contaminación en la parte de los virus y demás cosas, otra porque obviamente pues estás violando una ley. Desafortunadamente pues toda esa parte pues de política o más bien de cuestión mercantil pues obviamente la estás violando y desafortunadamente pues existía la manera de cómo llegar a esas personas, ¿no? Pero bueno, eso en México era un poco complicado antes, creo que ya ahora ya se puede dar un poquito más ese rollo de seguimiento, pero sí era bastante complicado. Y después empezaron a existir estos torrents en donde podías también descargar aplicaciones y demás, que yo creo que a eso le tocó un poquito más a Toño, a mí todavía veía un poquito esas cosas, pero creo que sí existía mucho, ¿no? Ese momento en que tú necesitabas un software y buscabas en la red y de repente ponías, no sé, necesito ArchiCAD versión, no sé cuál, fulana de tal, que porque esa es la que está liberada y que la puedes instalar en tu computadora y demás. Pero la verdad era un poco difícil, ¿no? Y ahora, como lo dices, este desarrollo o esta manera de pensar de las empresas, de que ya te da una renta de una licencia, pues sí se vuelve un poco más manejable, ¿no? Es como si tuvieras un auto. Compras un coche, pero pues no lo puedes pagar de cash, entonces pues necesariamente pues empiezas a ver los sistemas que existen para adquirirlo y vas pagando como una renta mensual y eso creo que la verdad es bastante considerable y creo que para la gente tanto como los despachos y como los estudiantes pues tienen pues esas facilidades y digo ya como estudiante pues tienes muchísimas más, ¿no? Justamente, creo que lo importante para los estudiantes es que lo conozcan, o sea, y les voy a ser igual súper honestos con una experiencia. O sea, aquella vez que yo empecé a experimentar, pues la verdad,
casi como muchos, igual llegué a caer en la piratería porque ni siquiera conocía que para estudiantes era gratis, ¿no? Ujú. Entonces justamente caes en eso por la falta de conocimiento. Pero ya cuando te das cuenta que en realidad hacer de forma correcta, sin poner en riesgo, sin poner en riesgo, muchas otras, pues llegas por ahí, ¿no? Pero tiene que ver mucho con esa parte del desconocimiento. Y bueno, además, actualmente, como lo acabo de comentar, cada vez es más la visibilidad en la que el software se puede ir adaptando a ti y a tus necesidades. Efectivamente. Y lo dijo muy bien Oscar, esta adaptabilidad a ciertos perfiles, no solo hablando de la licencia, porque ya vimos que hay licencia para estudiante, para recién egresado, por mes y diferentes modalidades. También el diferentes perfiles al tener esta academia BIM, donde personas no necesariamente en la Ciudad de México, porque eso, cuando estábamos platicando sobre este tema, yo decía que pues Guerrero, en Chilpancingo, no hay cursos todo el tiempo de estas herramientas o de lo que quieras aprender. Es más difícil tener este acceso a esta información. Y entonces, si el mismo desarrollador te da esa herramienta, pues estás llegando mucho más allá y estás teniendo impacto en todo tipo de perfiles y en quien lo necesite, ¿no? Exactamente, esa también es otra realmente de las cosas buenas que podemos ver de una situación como la pandemia, que de alguna forma agiliza mucho los flujos de trabajo remotos, colaborativos, y entonces hace que igual podamos llegar a más personas que si solamente ofreciéramos cursos presenciales en Ciudad de México o no tenemos los training centers de Graphisoft, que igual son contados, ¿no? Entonces el hecho de que se pueda ofertar de forma online, pues se puede llegar a muchas más personas. Y también algo interesante es que al inicio de la pandemia lanzamos un nuevo producto. Tenemos Beam Cloud, que Beam Cloud es la plataforma de trabajo colaborativo, ¿no? En donde anteriormente solamente estaba disponible como un producto, el cual tú descargabas y ya te encargabas de la instalación y configuración y todo lo demás. Entonces, cuando llegó la pandemia, lo que hicimos fue, de entrada, regalar el licenciamiento de BeamCloud para agilizar el hecho de que las empresas pudieran trabajar desde casa, pero lo lanzamos como un servicio más que como un producto. Entonces, el hecho de que estuviera como un servicio fue muy bueno porque lo único que tenías que hacer es registrarte en una página, indicabas cuál iba a ser tu URL, por ejemplo, radioarquitectura.beamcloud.com, y entonces al instante ya podías generar tus usuarios y ya Órale. estar trabajando cada uno desde sus casas. Entonces ya te olvidabas de la instalación, configuración, toda la parte de TI, que si la IP fija, que si los puertos están abiertos, que si la VPN, o sea, te olvidas de todo eso porque nosotros ponemos toda esa infraestructura para que simplemente ustedes se registren, lo usen al instante. Entonces, ahí sí vimos justamente lo bueno que fue, porque en la primera semana vimos que empresas de más de 50 países ya estaban usando Beam Cloud como un servicio. Entonces también hizo que se ampliara como esa oferta de servicios. Entonces ahorita Beam Cloud está disponible tanto de forma gratuita como un producto descargable e instalable o como un servicio para aquellas empresas que simplemente desean registrarse y empezar a trabajar inmediatamente. Y Entonces eso también es muy bueno. algo donde se trabaja ya en tiempo real, ¿no? Que ya también puedes hacer modificaciones y algunas notas y más cosas, ¿no? Sí, totalmente. Esto, BeamCloud es justamente esa plataforma que te permite trabajar en teamwork. O sea, justamente el hecho de que todos estén conectados al mismo tiempo y en tiempo real, sin importar dónde estén. Incluso algo muy bueno, sin importar, en este caso, que no tengan un internet dedicado. O sea, puede ser con un internet comercial. Incluso hace poco, en esta misma semana, estuvimos trabajando un proyecto piloto para una implementación que estamos haciendo con una empresa muy grande y uno de los chavos que estaban trabajando en el proyecto estaba en Acapulco, Ok. se quedó sin internet y entonces siguió conectado con la red móvil de su celular y aún con la red móvil seguía trabajando en tiempo real, enviando y recibiendo los cambios del modelo de su computadora, ¿no? Y de forma súper ágil. Entonces también, pues también eso es algo muy bueno que tenemos con todos estos más de 35 años del desarrollo, que hacemos
que no necesites equipos tan robustos para poder trabajar con una plataforma BIM, que no necesites invertir extra en la parte de hardware, sino que con un equipo comercial puedas trabajar, instalarlo y con un internet comercial también trabajarlo de forma muy, muy ágil. Y es lo que yo creo que también igual agradecen un poquito de la pandemia, ¿no? Que empiezan a experimentar y a conocer un poquito más cosas que les podrían ayudar y sobre todo a aprovecharlo, ¿no? Sí, pues al final se vuelven como elementos que hacen que se agilicen el desarrollo, porque bien tampoco es como que de la noche a la mañana inventas un producto tan robusto como este, ¿no? Entonces, si bien ya teníamos algunos proyectos piloto en algunos países, pues más bien lo que se hace en este caso cuando inició la pandemia es, ok, concentremos los recursos en este desarrollo que urge para lanzarlo lo más rápido posible y ayudar a la mayor cantidad de empresas a mitigar los riesgos. Excelente. Está muy Dulce. padre, entonces tiene mucha variedad. De hecho, ahorita mis amigas me están escribiendo que ya están viendo qué onda con la licencia de estudiante. Buenísimo, sí, directamente en la página de graphisoft.com. Ahí, y bueno, hay una página específica para estudiantes que es myarchicad.com, así como se escribe myarchicad.com, myarchicad.com. Entonces, en cuanto se registran en esta página, les va a dar su número de licencia y obviamente se va a renovar año con año mientras sigan estudiando. Así que durante toda la carrera, pues va a ser una licencia gratuita para estudiantes. Eso es súper bueno. ¿Tú, Qué chido. Toño, aplicaste alguna vez las licencias gratuitas? Me imagino que sí. Sí, de ArchiCAD. La verdad es que para este curso que tomamos, sí tuvimos ahí, que nos lo pasaron a todos y el mismo chavo nos dijo, búsquenlo y pidan su licencia porque está gratuita. Y sí, cada año la renovamos y sí ya llegó un momento en el que ya no pudimos renovarla, pero sí se utilizó. Y ahorita estabas tocando algo bien importante, Oscar, de que no se necesitan equipos robustos. También pensando en al trabajar en una computadora común y corriente, estoy haciendo mi proyecto en ArchiCAD, los proyectos pueden volverse de esas dimensiones impresionantes de 1 giga o 2 gigas como nos podemos encontrar en otros programas o es amable también con eso. No, también algo muy bueno es que siempre optimiza tanto en 3D, la optimización de polígonos para que se vuelva muy digerible, muy manejable. Entonces, muy rara vez vas a llegar a un proyecto que pese 1 giga. Si pesa 1 giga es porque ya estás hablando de un proyecto de infraestructura más grande, como un hospital con la gran cantidad de instalaciones que tiene, o incluso una ampliación o parte de algún aeropuerto. Entonces, llegar a ese tamaño es porque ya estás hablando de proyectos súper grandes. Difícilmente. Y también algo muy bueno de la aplicación de Bimex, que les recuerdo que la pueden descargar de forma gratuita en Android o en iOS, es que tiene un motor que regenera el modelo en tiempo real usando la memoria RAM del dispositivo. Ok. Entonces, igual, no importa que no tengas el dispositivo de última generación, puedes abrir archivos ilimitados en cuanto al peso y simplemente al manipularlo en 3D, dependiendo de la perspectiva que tengas, es lo que va a regenerar del modelo. Y si volteas, entonces empieza a regenerar la otra parte. Y si te metes al interior, entonces regenera con mayor nivel de detalle el interior. Entonces tiene esa nueva funcionalidad para que no importa el tamaño del proyecto, lo puedas visualizar desde tu celular sin ningún problema. Entonces, algo muy bueno que tiene ArchiCAD es justamente esta optimización también en cuanto a los polígonos. Obviamente hay que tomar en cuenta y cuidar cuando hacemos importaciones de archivos externos, Ok. ¿no? Es muy fácil caer en, ay, me encontré este objeto que está padrísimo de SketchUp o de alguna otra plataforma. Entonces empezamos a cargar nuestro modelo sin limpiar o sin optimizar estos archivos y es cuando se pueden llegar a ser más pesados, ¿no? No significa que no se pueda usar, sí se puede, pero de alguna forma hay que optimizar esos elementos 3D para que no nos vayan a dar lata, ¿no? Entonces, cuando estás hablando también de BIM, tienes que tomar en cuenta que es mucho más importante
la información que tiene el elemento y el espacio que ocupa, y no tanto su representación 3D tan detallada, ¿no? Que ahí es cuando solamente le subes el nivel de detalle cuando necesitas hacer un render o cuando necesitas hacer una habitación tipo, cosas así, pero obviamente eso no lo vas a replicar en todo el proyecto, ¿no? Entonces ya es cuando tienes que ir tomando ciertas decisiones y ver qué estrategias te van a funcionar más para siempre mantener tu proyecto manejable. También estoy viendo aquí en su página, la de graphisoft.com, en donde también vienen los requerimientos del software, ¿no? O del sistema, mejor dicho, y que lo dividen muy bien en tamaño del proyecto. Algunos le ponen viviendas o residenciales y ahí vienen unas ciertas características, otras que ese es el nivel inicial, se podría decir. El nivel medio que viene la parte de apartamentos, oficinas y edificios verticales, me imagino. Y ya el nivel más alto que es rascacielos y hospitales, ¿no? Todavía muchísimo más grande y con características de ingenierías y demás cosas. Pero en realidad los requerimientos no son tan grandes como en algunas otras aplicaciones, que hasta tarjetas de video especiales para que puedas arrancar el software y que puedas tener como la velocidad necesaria. Entonces en realidad no le veo tanta dificultad. Había una pregunta que tenía en la cabeza que ya me acordé, es que si existía alguna diferencia como hace años con el sistema operativo de Windows y con el sistema operativo de Mac. Antes había como ciertas diferencias entre una y la otra. No sé si era como cuestión de diseño o simplemente era una cuestión de codificación. No, actualmente no hay ninguna diferencia, es realmente incluso o sea, la misma interfaz, los mismos menús, incluso los mismos comandos. O sea, para el que todavía trabaja de alguna forma con comandos, lo único que podría cambiar es que en Windows es control y en Mac es command, pero vaya, al final siguen siendo los mismos comandos, la misma interfaz. Entonces, lo único adicional que tendría en Mac es más por el sistema operativo y no tanto por el desarrollo de ArchiCAD, como el famoso buscador, de que si se te olvida, oye, ¿dónde estaba la herramienta varita mágica? Si escribes en el buscador varita, automáticamente te lleva al menú y te indica dónde está. Pero eso es más por el sistema operativo, no porque ArchiCAD lo tenga desarrollado solamente para Mac, ¿no? Entonces, tiene ahí como sus ventajas, pero es más de la misma interfaz de Mac que de ArchiCAD. O sea, ArchiCAD es 100% misma funcionalidad en Mac que en PC. Órale, vientos, porque sí, yo cuando estudiaba me metí a un curso de ArchiCAD y eso fue en el 2004, yo creo, más o menos, o 2000, o 2003, ya ni me acuerdo. Sí existía como ciertas diferencias y simplemente existía para Mac, no era todavía para... Bueno, sí había ya como los inicios de Windows, pero no había tanto, ¿no? Sí era específicamente pensado en Mac un poquito. Ya, no, sí, es totalmente lo mismo. Ahí sí, yo también coincido. Es horrible cuando cambia porque de repente te toca usar una computadora u otra. Entonces, me acuerdo que cuando llegué a usar AutoCAD, lo aprendí a usar en PC y cuando tuve una Mac y quise instalar AutoCAD, era totalmente diferente, era horrible, era muy difícil adaptarse y cuando regresabas ya más bien te estabas empezando a acostumbrar al otro. Entonces, no, afortunadamente acá en el caso de ArchiCAD es absolutamente lo mismo en ambos sistemas operativos. Y entonces, Toño. Pues, no, yo creo que empecé con el 16, yo me acuerdo que fue con el 10, no recuerdo si 15 o 16, por allá del 2016 justamente, que todos empezamos a trabajar con ArchiCAD, o por lo menos el grupo de amigos empezó a trabajar, y algo que también creo que le contábamos a Fabián fuera del aire, es que también la calidad de representación de ArchiCAD es muy, muy agradable. O sea, antes de configurar tus PDFs y tus páginas y todas estas configuraciones que tienes que hacer previo a trabajar, ya por default maneja una calidad donde si vas a imprimir, lo vas a entender. No te pasa como esto que en AutoCAD vas y ves las plastas negras. Y algo que siempre recuerdo de una arquitecta es que nos decía que
ver esos planos llenos de color negro solamente dan ganas de llorar. Por Sí, ahí nos la verdad es manda- que, perdón. perdón, Dulce, ¿ibas a decir algo, Dulce? Les iba a decir que por ahí nos manda saludos Isaac Medina. Dice saludos Fabián y Dulce y saludos Oscarito Comunica. Creo que Isaac ya tuvo la oportunidad de asistir a un campamento. No sé si por ahí nos puedas dejar en un mensaje tu experiencia, Isaac. Sí, ahorita que Isaac les platique, él fue de la primera generación de Campus Rep, entonces él les puede dar mucha información sobre lo que es ser un estudiante Campus Rep. Y regresando un poco a lo que decía Antonio, en efecto, y es también una de las cosas de las que me siento orgulloso, porque yo soy quien hizo esa plantilla que hace que tú ya puedas trabajar mucho más rápido porque ya tiene grosores de línea, ya tiene Órale. una estructura de carpetas, de capas. Entonces, justamente, anteriormente a esa plantilla que yo hice, venía como la plantilla genérica, la internacional, que simplemente era una traducción de la versión internacional. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando empezabas a usar ArchiCAD, pues sí se configura rápido, fácil, pero al principio tenías que borrar lo que había en el libro de planos, en la estructura de carpetas, porque no se adaptaba a un proyecto ejecutivo que hacemos en México. Entonces ahí es donde dije, no, necesito algo para ayudar a que sea todavía mucho más amigable, que cuando empieces un proyecto ya tenga por lo menos las calidades básicas que necesitas justamente para que traces muros, objetos, líneas de corte y ya estén listas para imprimir y se entienda perfectamente. Entonces, justamente yo me encargué de hacer esa plantilla que ya trae toda esa estructura de carpetas y de capas y líneas. Entonces, y año con año la sigo mejorando, ¿no? Entonces, soy responsable de eso. No, está padre. La verdad es que sí, uno sí la requiere, ¿eh? Sí, sí tiene como la necesidad de tener ya ese tipo de plantillas para que tú puedas facilitar un poquito más tu habilidad de dibujar, ¿no? De representar de alguna manera. Porque es igual, o sea, cuando yo dibujaba más en AutoCAD que en ArchiCAD porque todavía no existía tanta esa versatilidad como ahora ya la existe y que la verdad sí se las recomiendo. Sí he visto ya muchísimos arquitectos que empiezan a trabajar y utilizar las plataformas, que de hecho en un ratito cierro ahí la encuesta que hicimos de si conocían ArchiCAD y cuántos la utilizan. Entonces, también estaría interesante saber si ahí la gente que nos está escuchando puedan, si no han visto esa encuesta, si conoces o has utilizado ArchiCAD, ahí que le den en Instagram un sí o un no para saber qué onda. Y sí, de verdad, sí, teníamos que dibujar, teníamos que hacer nuestros tipos de líneas, teníamos que hacer como nuestros propios códigos, ver la manera de dibujar un poquito más rápido, porque sí, en ese entonces pues todavía era difícil, ¿no? Pero podías de alguna manera tú codificar y programar tu manera de dibujar, de poner obviamente los comandos a tu modo, de como tú quieras, de cómo podías utilizarlo. Y ahora, pues, digo, de verdad sí se agradece que ya existan esas plantillas para que sea como más fácil utilizar todo y los jóvenes pues también igual sean un poquito más intuitivos y más rápidos de dibujar. Porque yo era como tú, Oscar, ¿eh? Así, si sabías de utilizar ya la aplicación, te llevabas de calle a la mayoría. O sea, ya tu entrega la terminabas no a las 5 4 de la mañana, la terminabas a las 12 1 de la noche, ya dormías. Pero todo el mundo te decía, oye, ¿qué onda, no? Pues, ¿por qué acabaste rápido? Pues no sé, digo, la experiencia de dibujar ya con años, pues te va dando como esa función bastante interesante de dar a los resultados buenos. Oscar, platícanos nada más para ir como viendo un poquito más, ¿qué es lo que más te preguntan los jóvenes cuando das conferencias en base a esto de ArchiCAD y del BIM? Y alguna experiencia que tengas ahí súper interesante con los estudiantes. Pues creo que fue algo de lo que ya preguntaron en su momento, ¿no? O sea, está esa incertidumbre de que escuchan mucho hablar sobre Revit, entonces creo que la principal y la típica pregunta es, oye, ¿por qué debería escoger ArchiCAD sobre Revit? Y ahí es donde les comento justamente de todos los beneficios que tiene en cuanto a la parte comercial, como su flexibilidad de licenciamiento,
en cuanto a la parte técnica, con que es más fácil, más intuitivo, no necesitas equipos tan robustos, puedes trabajar en tiempo real desde tu casa sin importar la conexión a internet. Otros beneficios que vemos muchos ya en la parte profesional, pues es todo el servicio postventa, ¿no? Una de las cosas que nos caracteriza muchísimo es que siempre acompañamos a los clientes para garantizar que su transición 2D a BIM sea exitosa, ¿no? Con todo lo que necesiten, el soporte, un proyecto de implementación, las capacitaciones, el entrenamiento, el desarrollo de sus proyectos piloto. Entonces, eso es algo que realmente no te va a dar ninguna otra empresa como Graphisoft, ¿no? Entonces, son varios elementos, ¿no? No es nada más únicamente las características del software como tal, sino son elementos comerciales, técnicos, de servicio, por los que los clientes que nos conocen y que son clientes de hace muchísimos años, siempre van a seguir de la mano con nosotros, ¿no? Porque valoran el hecho de que estemos atentos, ¿no? Entonces, y pues creo que ustedes mismos como estudiantes lo verán. O sea, en cuanto empiecen a usar una plataforma o en la otra, en un solo día, en la primera hora, se pueden dar cuenta de cuál es más fácil o cuál es más divertida de utilizar, ¿no? Entonces, realmente lo único que les pediría es que se den la oportunidad de experimentar ambas y automáticamente se van a dar cuenta cuál es la que más les va a gustar. Excelente, mi estimado. Pues no sé si le quieran preguntar algo más, Toño, Dulce, a Toño, ahí a Oscar, para que podamos pues ir cerrando un poquito con él y entrar a un cierre final, valga la redundancia, de esta emisión y como conocer un poquito más también de la gente, si tiene alguna duda, algún comentario, la haga ahora o calle para siempre, dirían por ahí, ¿no? Yo creo que más allá de todo lo que pudiéramos platicar y decir y de todas las bondades, es cierto que muchas veces no tenemos este sesgo hacia la herramienta que conocemos de primera instancia y con la que nos acostumbramos a trabajar por siempre. Entonces, sí, a lo mejor ya tenemos esta herramienta, pero pues está bien conocer las alternativas y a partir de eso empezar a comparar. Y desde mi experiencia podría decir que si le entiendes al Revit, ArchiCAD va a ser mucho más noble y las herramientas van a poderse, es más intuitivo, pues. Entonces yo creo que si nos damos la oportunidad en todos los software de probar, de buscar las herramientas, pues podemos terminar utilizando otros que nos van a facilitar el trabajo, que al final de cuentas es lo que queremos, ¿no? Hacer pues el menor esfuerzo y que sea de mejor calidad. Eso. Sí, y la verdad es que complementando un poco eso que comentas, Antonio, otra de las cosas que hace muy fácil de usar es que ArchiCAD fue un software desarrollado por arquitectos para arquitectos. Entonces, desde un inicio sabían lo que necesitamos, ¿no? A diferencia de, por ejemplo, Autodesk, que lo que hace es simplemente comprar software e irlos metiendo a su ecosistema de soluciones, que va a ser muy diferente comprar y tratar de adaptarlo a algo que nació realmente pensado por arquitectos desde un inicio. Entonces, eso también realmente va a hacer mucho la diferencia en todo el desarrollo de tu proyecto. No sé si lo mencionabas al inicio, pero ¿cuántos años tiene ArchiCAD? Tiene, pues, 1984, tiene 36 años. Es 2 años más grande bueno, soy más grande que ArchiCAD, 2 años. Me gana por casi 20 años. Pues es que sí tienen ya una experiencia vasta, ¿no? La verdad es de que sí les ha dado como esas facilidades. Hemos visto como esa evolución, bueno, al menos yo he visto esa evolución en el mercado y también de plataforma a plataforma o de sistema operativo a sistema operativo, porque sí, no sé si es muy interesante como conocer esos saltos y sobre todo pues de esa trayectoria que tiene cada una de las aplicaciones que han tenido y que han empezado a sacar constantemente, porque eso nos ayuda muchísimo a conocer pues obviamente ese beneficio que da el tener una licencia, ¿no? Porque si no, pues ¿para qué buscamos algo que no tiene ni respaldo ni sustento? Que pues ahí sí nos dificulta un poquito al crear las cosas, ¿no crees? Totalmente.
Eso es algo de lo que llegamos a comentar. Que tengas la certidumbre que alguien va a estar como respaldo en cualquier momento que lo necesites. Entonces, esa certidumbre va a ser la diferencia en que tengas dolores de cabeza o que te estreses o que sepas que puedes recurrir a alguien en cualquier momento y que vas a salir adelante. Eso, Oscar. ¿Tú alguna forma de trabajo que tengas convencional? Digo, siempre empiezas por ArchiCAD, pero ¿qué otras aplicaciones utilizas además de las que ustedes usan constantemente? Llámese de Pues ilustración y demás. dependiendo, sí, pues dependiendo del tipo de proyecto, normalmente cuando son proyectos, por ejemplo, de concurso, es cuando más necesitas explorar diferentes propuestas formales. Entonces ahí un flujo muy interesante es cuando conectas Rhino y Grasshopper con ArchiCAD. Eh, Grasshopper es un plugin gratuito de Rhino, ¿no? Entonces en Grasshopper tú puedes programar un algoritmo de diseño paramétrico y en cuanto tú modificas el algoritmo, instantáneamente se está reflejando en elementos BIM de ArchiCAD. Entonces, aunque empieces en un software de modelado también tan sencillo como Rhino y Grasshopper, en ese instante, el hecho de que ya se estén viendo los reflejados los elementos en ArchiCAD, pues hace que ya puedas cuantificar, sacar los planos, renderizar, exportar a Vimex para que lo puedas presentar desde tu celular o desde una tableta. Entonces, dependería como el tipo de proyecto. Todavía hay muchos proyectos en donde, por ejemplo, ya te pasan una base en un plano DWG, entonces ahí lo que haces pues es simplemente usar herramientas que tiene ArchiCAD como trazar y referenciar para que metas el archivo DWG como una hoja calca y a partir de ahí empieces a modelarlo, ¿no? Encima de ese plano. Entonces, más bien, los flujos van a depender del tipo de proyecto y de cómo te esté llegando la información de todos los consultores externos o de todos los actores que están involucrados en el proyecto. Eso. Entonces, pues para que le aprendamos a Oscar cómo trabajar. La verdad es que sí es bastante interesante. A mí tengo varios conocidos que ahí yo creo que también utilizan mucho Grasshopper, pero ellos realmente no saltan tanto a esta unión de plugins. Entonces yo creo que lo hacen un poco más directo, no sé por qué, pero yo creo que también por la experiencia o algo por el estilo, pero pues sería interesante conocer también sus puntos de vista, ¿no? Sí, también, por ejemplo, algo por lo que desarrollamos esa conexión en tiempo real entre Grasshopper y ArchiCAD es porque, como les comentaba, analizando los flujos de las empresas que participaban constantemente en concursos, veíamos que perdían muchísimo tiempo cuando hacían su modelo únicamente en Rhino Ujú. y de ahí ya cuando necesitaban hacer el proyecto ejecutivo, básicamente tenían que volver a empezar desde cero, pero ya en una plataforma BIM. Entonces, lo que les dimos fue esa posibilidad de no empieces desde cero, más bien aprovecha que ya tienes ese modelo conceptual y conéctalo instantáneamente con BIM. Entonces, obviamente, se reduce esa brecha entre el modelo conceptual y el modelo BIM, hace que ahorres tiempo y obviamente al ahorrar tiempo, pues optimizas recursos o tienes tiempo extra para podérselo dedicar a otras partes del diseño, ¿no? Entonces, Ahí había un comentario, ¿no? Está Dulce de Isaac, algo decía de A ver. precisamente eso. Que ahorita nada más quería preguntarte algo sobre este rollo de las instituciones, por ejemplo el IMSS, que ya pide mucho el uso del BIM. ¿Ustedes cómo tienen esa comunicación con estas instituciones ya? ¿Ya es más formal o cómo se comunican con ellos? sí, ahorita básicamente tengo comunicación con gente del IMSS cada semana y con muchas otras dependencias de gobierno. Te digo que el año pasado se publicó una estrategia de implementación BIM a nivel nacional por Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes son los que controlan el dinero de la obra pública. Entonces, por supuesto, ellos tenían que ser como el principal organismo de impulsarlo, ¿no? Y esto sucedió porque cuando vemos el contexto global, los países que tienen un mayor nivel de madurez es porque el gobierno fue quien tuvo un papel importante en empujar este concepto, esta metodología. Y las razones son muy simples. O sea, se dieron cuenta de los beneficios que la metodología BIM representa para las empresas.
en cuanto a ahorro de dinero, optimización de costos, mayor sustentabilidad. Entonces, pues siempre al final buscan cómo optimizar los recursos, cómo hacer más con menos, y entonces los gobiernos de varios países dijeron, ok, entonces tenemos que buscar formas más eficientes de desarrollar proyectos, pues BIM es la solución, ¿no? Entonces uno de los gobiernos que inició con esta revolución en cuanto a BIM y el desarrollo de estándares, pues fue el gobierno de Inglaterra, y a partir de ahí ellos igual empezaron a tener contacto con otros países, ¿no? Y México no fue la excepción, venía gente de UK, platicábamos con ellos, nos aportaban con una estrategia de cómo poder implementar BIM a nivel gobierno. Entonces, eso que les platiqué al inicio del 2016 de la primera norma, pues nos estuvimos reuniendo durante todo un año diferentes empresas del sector privado, educativo, público, colegios de arquitectos, ingenieros, etcétera, para determinar cuál iba a ser en México el plan de ejecución BIM, ¿no? Y se le fue dando seguimiento, y entonces ya posteriormente vino esta estrategia de Hacienda para impulsarlo y trazar una hoja de ruta, ¿no? Y dentro de esa hoja de ruta dicen que a partir del 2023 algunas dependencias ya tienen que hacer sus proyectos con BIM de forma obligatoria, y a partir de 2026 obligatorio para el resto de las dependencias, ¿no? Entonces, en realidad va a llegar un momento en México en que hacer un proyecto de obra pública ya no va a ser opción si quiero hacerlo en BIM o no. O sea, si quieres el proyecto, a fuerza y de forma obligatoria tiene que ser en BIM. Entonces, por eso mismo es que también ahorita tenemos cada vez mucho más contacto con muchas dependencias, secretarías de infraestructura, de obras públicas, para ayudarlos, porque mucho de lo que nosotros siempre promovemos es este concepto de Open BIM. El hecho de que no te tienes que casar con un solo software y que puedas permitir una colaboración abierta sin importar que el otro ingeniero está usando Revit, Tecla u otro programa, mi arquitecto usa ArchiCAD. O sea, el punto fundamental de OpenBIM es cómo reutilizar la información, ¿no? Cómo sumar esfuerzos. Entonces, por eso apoyamos fuertemente todas las dependencias, porque los orientamos con cuáles deben de ser los protocolos de intercambio de información a través de archivos neutrales, estándares, cómo tienen que plasmar su manual BIM, cómo desarrollar sus planes de ejecución BIM para el desarrollo de sus proyectos, cómo tienen que plasmar sus términos de referencia, etcétera. Entonces son una serie de cosas tremendas que pues ahí estamos realmente con muchísimo trabajo, afortunadamente, por todo este apoyo que estamos teniendo no solamente en México, estamos apoyando en la implementación BIM de Perú, lo hicimos en Chile, en Brasil. Entonces realmente también eso habla, pues creo que bastante bien de nosotros, ¿no? De la experiencia y que sabemos cómo hacerlo. Y como lo dices, nos ayuda como país, se podría decir, para desarrollar más rápidamente tanto proyectos de gobierno como privados, y eso pues obviamente nos facilitará el tener un desarrollo o un crecimiento económico muchísimo más grande, ¿no? Y eso pues se agradecería, la verdad es que se agradecería mucho el tenerlo, porque ya eso de trabajar un poco de manera arcaica, yo creo que ya estamos como que retrocediéndonos en vez de avanzar, y nos quedamos como obstaculizados por una situación de no querernos atrever a buscar otras alternativas u otras funciones que ya existen y que pues están ahí a la vista y que las podemos utilizar N veces, ¿no? Sí, además vemos que en México cada vez hay más recortes presupuestarios de obra pública, por ejemplo. Entonces cada vez es más la necesidad de hacer más con menos, cada vez es más la necesidad de eficientar los recursos, en este caso a través de plataformas y flujos de trabajo bien definidos con una plataforma BIM. Entonces sí, cada vez se vuelve realmente algo mucho más necesario, ¿no? Entonces afortunadamente vemos cómo sí está pensado que esta metodología ya se esté desarrollando para proyectos grandes, importantes, como el aeropuerto de Santa Lucía, como el Tren Maya, como tristemente el proyecto del nuevo aeropuerto que se canceló, que era uno de los más icónicos Sí. en cuanto a BIM. Pero bueno, pues sí, afortunadamente está creciendo. No nada más hay un interés del sector privado por los beneficios económicos, sino que cada vez vemos más también esta preocupación del gobierno, porque al final, pues BIM se convierte en una herramienta, en una herramienta anticorrupción, ¿no? El hecho de que te provea
la transparencia y el control de la información durante todo el ciclo de vida del proyecto se vuelve fundamental para Claro. los gobiernos. O sea, el hecho de que tengas el control de esa información desde la etapa de factibilidad, conceptualización, desarrollo, construcción e incluso operación y mantenimiento, pues se vuelve algo crítico. Ujú. Y cosas tan importantes como las cuantificaciones, estimaciones, en donde dejas de lado el riesgo al error humano por hacerlo a través de medir manualmente y un Sí, chorro de personas cuantificando y luego ya pasándole un catálogo de conceptos, pues BIM al final te arroja todos estos generadores, cuantificaciones de forma automática. Ya nada más bien necesitas una persona que puede estar corroborar nada más. auditando, control de calidad del modelo, etcétera, pero te ahorras muchísimo tiempo y estás seguro de que son herramientas automatizadas Ujú. que ya no tienes el riesgo humano que solía haber, ¿no? Entonces, por lo mismo de que tienes mayor precisión de la información, reduces desperdicios, optimizas recursos en todo el ciclo de vida, entonces, pues, realmente que BIM es la solución para incluso poder aumentar los porcentajes de productividad en la industria de la construcción, que tristemente es la industria más rezagada en los últimos 20 años. Vemos cómo la manufactura ha aumentado en un más de 200% y la construcción solamente en 2%. Entonces es brutal esa diferencia, ¿no? Y eso es justamente por los flujos Sí. tradicionales y por, bueno, estamos justamente viendo la mejor forma de aportar para poder cambiar estas estadísticas. Pues para que aquellos que están del otro lado, pues que les salten, ¿no? Que ya se pongan las vivas y que realmente pues se motiven con este tipo de, de situaciones o de alternativas, porque ya está todo, nada más es cosa de atreverse y pues quitarse el miedo de utilizar este tipo de sistemas, porque ya estamos en otra época, afortunadamente. Digo, cuando estábamos en nuestros años, pues sí era complicadísimo toda esta situación, ¿no? No podíamos hacer tantos estos planos ASBIL que podíamos definir y meter los metros cuadrados, qué es lo que tenías ya desarrollado, ni qué tenías que decir, esto se empezó de tal fecha, tal tiempo. O sea, también igual todo ese ritmo de obra te ayuda muchísimo, ¿no? Tenerlo y manejarlo adecuadamente. Dulce, tenías, ahí sí, ahora sí ya creo que ya tienes las preguntas o Sí, algunos espero que sí me saludos. escuchen porque comenzó a llover y, No, ahí te escuchas bien. Perfecto. sí, de por sí con los 22 grados me estoy congelando, No, hombre. imagínate. Había una pregunta que dejaron en el chat y es una que yo quería hacer, pero la verdad se me olvidó. Jonathan Suárez pregunta, ¿es posible con la licencia de estudiante trabajar un proyecto de arquitectura de forma colaborativa y a distancia? O sea, tipo teamwork, así como lo que mencionabas ahorita, supongo. Sí, Con mis compañeros de la universidad. sí, totalmente. Afortunadamente, BIM Cloud Basic, está disponible igual de forma gratuita para estudiantes. Entonces, basta con que ustedes determinen quién va a funcionar como el servidor en donde quieren instalar la aplicación, pero sí, totalmente disponible para estudiantes el trabajo colaborativo Teamwork. Eso. Qué Y padre. Por ahí, Roberto Arana y Luis Alberto León le mandan saludos al arquitecto Serrano. Y tenemos un mensaje de Isaac. Dice, la conexión con Grand Super es de ArchiCAD, es muy fluida y más sencilla que con Revit. Para los que nos gusta hacer geometrías complejas, es la opción. Sí, Isaac, bueno, lo conocemos, les comentaba que fue parte de la primera generación de Campus Rep. Él fue incluso uno de los ganadores que pudo asistir a este Basecamp de Budapest durante 2 semanas. Entonces, pues sabemos que Isaac es igual una persona que le gusta siempre estar innovando y buscando las formas de hacer las cosas de la mejor forma posible, y creo que justamente a través del ecosistema de Graphisoft y nuestras soluciones ha podido encontrar una buena respuesta de todas, de cómo se integran diferentes soluciones. vientos. Isaac, pues ahora sí, ya que estás ahí al aire, o que estás escuchando el programa, mejor dicho, pues ahí, ponte en contacto otra vez con nosotros. Digo, ya lo tienes constantemente, pero aún así para invitarte un día al programa y que hablemos un poquito de esta experiencia ya, cómo lo viviste, cómo lo sentiste, qué hubo, qué se hizo, qué no se hizo, o qué te gustaría agregarle, no sé, todo ese tipo de cosas que a lo mejor ustedes ya le han platicado, Oscar, con él,
pero pues estaría interesante pues como que también nosotros nos enteráramos como público y para que los que quisieran participar o inscribirse en la próxima, que ya sabemos que es hasta el próximo año, pues también igual le entren y ojalá puedan ser seleccionados para este Campus Red, que estaría interesantísimo conocer un poquito más Para que después. nos dé algunas recomendaciones para que nos seleccionen. También igual. De entrada, primero bajarse la aplicación y utilizarla, ¿no? Está muy padre lo de Teamwork. Y aparte, la aplicación que comentas, Fabián, tiene la opción de realidad virtual. Es Órale. decir, si tú la descargas en tu celular, cuando estás navegando el modelo en 3D, tiene un botoncito para activarlo con realidad virtual. Entonces pueden ser los famosos lentes de realidad virtual o incluso los muy económicos como los cardboard, los que son de cartón. Ok. Entonces tú tienes unos lentes, pones el celular, lo puedes navegar en realidad virtual, o sea, hacia donde tú voltees es la parte del proyecto que vas a observar Y y tiene entonces, botones para avanzar y subir escaleras y vaya, una serie de cosas que pues se vuelve también más apantallante porque sobre todo cambia la experiencia, ¿no? ujú, No es lo mismo que te enseñen un render, que veas justo. el plano, a que puedas tú navegar dentro del proyecto. Entonces sí, es una aplicación que puedes hacer una presentación ahí mismo, o sea, puedes generar unos slides. Obviamente es una aplicación que usan mucho para supervisión de obra por el hecho de que tienes el acceso al modelo 3D. El modelo 3D se vincula con los planos y además si seleccionas cualquier elemento te va a arrojar una lista con su información geométrica y metadatos, ¿no? Entonces eso se vuelve muy útil para la parte de supervisión de obra y operación y mantenimiento. Entonces sí es también una aplicación súper completa que sirve como herramienta de venta, de marketing, de revisión de Órale. proyectos, de muchísimas cosas. Entonces, cuando la descargan, van a encontrar ahí un archivo, un proyecto demo y con una serie de instrucciones para que vean cómo usarlo y pues como un videojuego, ¿no? Conforme empiezan a mover el dedo, empiezan a navegarlo en 3D. Entonces sí es una increíble aplicación. Excelente, excelente. Pues perfecto. Vamos a ir dando los links en el día de mañana para que los vayan empezando a descargar y conocer un poquito más al respecto de todo esto que hablamos el día de hoy, porque sí sería interesante que pues conozcamos un poquito más y sepamos cómo utilizar cada una de las cosas que nos recomendaste, Oscar, porque pues digo, uno que ya está ruco, pues ya no conoce tanto, pero los jóvenes que tienen la oportunidad de navegar un poquito más sobre esto, pues ahí están las herramientas. Uno ya de repente dice, no, ¿para qué dibujo? Nada más hago el croquis y ahí se lo doy a cada uno de los colaboradores para que lo hagan, ¿no? Uy, como dato curioso, ahí Isaac nos comenta que también se puede navegar el proyecto con un control de Xbox sin tener que instalar ArchiCAD. Y dice, se manda el link a tu profesor o cliente y directo puedes jugar con el modelo y los planos con el control. ¡Ay, qué padre! Wow. Órale, ahí está, ahí Sí, está. realmente digo, a pesar de que llevamos aquí platicando casi 2 horas, todo Sí, esto que les he contado no es más que una embarradita de lo que se puede hacer, ¿no? Entonces las posibilidades son infinitas y pues nada más les pido que se den la oportunidad de probarlo. eso, Oscar. Pues Ahí les bueno, platico la próxima semana qué tal. hecho. Ahí también Isaac ya dijo que buenísimo, que encantado cuando quieran. Pues entonces ahí nos ponemos de acuerdo y organizamos una tercera vuelta o segunda sesión o la que sea. Pero bueno, pues vamos a ir entrando al cierre de este programa. Toño, no sé si quieras agregar algo más. Pues Oscar ya nos dio como toda la gama o una pequeña gama de posibilidades de lo que puede hacer tanto en BIM como sobre todo en ArchiCAD. Y como lo hemos dicho en muchos programas, las herramientas, pues ahí las tenemos. Y si estamos escuchando este programa, si alguien nos está escuchando, es porque tiene la posibilidad de instalar ese programa en su computadora. Entonces, pues ahí está, hay que curiosar, hay que entrar. Y algo que me encontraba en un artículo sobre arquitectura era que una de las cosas que no nos enseñan es que todo el tiempo tienes que estar buscando optimizar los tiempos y herramientas para hacerlo, para llevarlo a cabo. Y pues ya aquí tuvimos casi 2 horas dedicadas a una de estas herramientas que nos puede ayudar
a entregar completo por fin, ¿no? Uh-huh. Dulce. Pues muchas gracias, Oscar, por compartirnos todo tu conocimiento. Y pues ya saben, yo se voy a descargar ArchiCAD. Y yo creo que es muy importante para los que estamos estudiando conocer sobre esta parte, ¿no? De los programas, y muchas veces sí nos estresamos de cómo vamos a presentar nuestro proyecto, porque por decir ahorita en el semestre en el que estoy, o sea, sí nos piden proyectos y eso, pero ya no llevamos materias donde nos enseñen a utilizar programas o así. Entonces ya es como que esa cuestión es de nosotros y nosotros tenemos que investigar. Entonces les comentaba que a veces como que se me hacía tedioso el hecho de que me ponía a investigar diferentes programas y los quería utilizar, pero no sé, me llamaban la atención, pero se me hacían complejos, etcétera. Y pues, a ver qué onda con ArchiCAD. Sí, pues aquí creo que van a encontrar una solución bastante amigable. Y igual antes de que se me pase, saludos a Roberto Arana de vuelta, a Isaac y a todos los Campus Red que nos están escuchando, y por supuesto a todos los demás radioescuchas. Y los invito a que terminen de probar todo el ecosistema. O sea, ArchiCAD por supuesto es pieza clave porque es para generar y coordinar la información, pero está BeamCloud, que les va a permitir trabajar de forma colaborativa, y está BeamX, que les va a permitir presentar sus proyectos, ¿no? Y apantallar a cualquier profesor, se los juro. Así que aprovechenlo. Eso. Pues nada más los últimos saludos. Juan Pablo Moreno, que manda saludos. Raúl Montilla, también igual. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Recuerden que esta sesión, si se la perdieron, de todos modos se queda grabada, se guarda, y también la estaremos compartiendo en redes sociales tanto el día de mañana como la siguiente semana, para que también igual conozcan un poquito más al respecto de todo lo que sucede en este mundo de arquitectura y BIM, que de hecho precisamente la próxima semana platicaremos al respecto de esto, de cómo es el mecanismo y qué se tiene que hacer y cómo debemos de utilizar el BIM. Entonces, más que utilizar una aplicación, es todo un sistema, todo un desarrollo, y aprender muchísimo más de esto, porque pues ya lo vimos con Oscar, ya en próximos años tendremos la obligación de trabajar con ello. Entonces, no se olviden de estar en comunicación con nosotros. Preguntas, comentarios las pueden ir haciendo en redes sociales y ahí estaremos. Oscar, ¿quieres compartir tus redes para que también la gente pues te conozca y sepa un poquito más de ti? Claro, los invito a seguirnos en todas nuestras redes como Graphisoft Latinoamérica. Tenemos un canal de YouTube donde igual constantemente estamos subiendo videos muy interesantes. Nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook. Y igual también les dejo mi correo personal, es oserrano@graphisoft.com, por si les puedo ayudar en algo más. Y pues listo, muchas gracias a todos. También ya subí una pequeña historia etiquetando a Radio Arquitectura. Eso. Y igual ahí me pueden etiquetar de vuelta y encontrar fácilmente en Instagram. Así que, pues nada, muchísimas gracias, que fue increíble cómo se pasa el tiempo tan rápido cuando platicas de algo que te gusta y te apasiona, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. No, al contrario, gracias a ti, Oscar. Y sí, justo cuando te gusta algo, puedes hablar horas, horas, horas y horas, y te va a faltar agua porque definitivamente eso te acaba la saliva. Pero muchísimas gracias, Oscar. Y pues nada, también agradecerle a Tania Bundis, que pues ella es la que nos ha estado también conectando con ustedes, y ojalá pues podamos hacer muchísimas cosas más y trabajar. A lo mejor un día de estos nos vamos a Budapest a saber un poquito más de lo que hacen y cómo se vive el Campus Red. Entonces, pues muchísimas gracias, Toño, redes sociales, Dulce. A mí me pueden encontrar en Twitter e Instagram como @elpincheantonio, así todo juntito, fácil. Y pues no se olviden también de seguir las redes de Radio Arquitectura en Facebook y YouTube, Radio Arquitectura, y en Instagram y Twitter, Radio Arc. Y a mí me pueden encontrar en Facebook como Dulce Ayón y en Instagram como @_Dulce. Mi Instagram está privado, pero acepto y sigo a la mayoría. A los que parecen cuenta fake, no, la verdad.
Pues hecho, muchísimas gracias. Mi nombre es Fabián del Valle y las redes de Radio Arquitectura, pues yo las controlo un poco. Ahí, de alguna manera, todos los mensajes que lleguen ahí los estaré leyendo. Y si no, pues me pueden seguir como Arc del Valle en Instagram o Fabián del Valle en Twitter. Entonces, nos despedimos. Muchísimas gracias. Que tengan muy buena noche. Nos vemos en la próxima entrega y que tengan muy buena noche. Hasta luego. Chao. Bye. Buenas noches a todos. Gracias. Chao.